buenos días a todos los que ya se encuentran allí conectados en esta preciosa mañana de miércoles, ya 23 de febrero, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesús, que como todos los días nos permite estar aquí conectados desde las 5:30 en este precioso tiempo de devocional, mi despertar con Dios, que es un tiempo de bendición, de coidonía, donde podemos compartir y recibir todo lo que el Padre así dispone para cada uno de nosotros cada mañana. Yo le bendigo a usted que ya se encuentra conectado, conectada. Gracias por su fina sintonía, por estar allí atentos a la palabra del Señor y a lo que el Señor quiere hablarle a su corazón. Quiero invitarle a que pueda también disponerse y podamos orar en esta mañana y podamos decirle: Padre, gracias te damos, mi Rey. Gracias te damos, Señor, porque tú eres fiel, porque no hay nadie como tú, porque eres eterno, porque eres maravilloso, Señor. Gracias porque hoy nos permites un día más de vida, Señor. Y si estamos aquí es por tu mano, es por tu misericordia, es por tu gracia y ese abundante amor inagotable, Señor, que cada día tienes hacia cada uno de nosotros. Gracias porque nuevas son tus misericordias cada mañana y las extiendes, Señor, hacia tus hijos, hacia tus escogidos. Gracias, mi Rey, porque sé que grande propósito hay para con nosotros, Señor, para con cada uno de los que están allí conectados, para con cada uno de los que van a seguir escuchando este mensaje, este en vivo, esta transmisión, mi Rey amado. Gracias te damos, Padre del cielo y de la tierra, porque hoy sé que vas a hablar poderosamente a los corazones, porque sé que allí donde está cada uno tú le estás ministrando, estás hablando a sus vidas, estás trayendo ese renuevo de tu espíritu a los corazones, estás levantándole, estás fortaleciéndoles y estás, Señor, trayendo más de tu presencia a cada uno de nosotros. Entregamos este tiempo delante de ti y te pedimos que sea tu palabra, Señor, tu presencia guiándonos y direccionándonos en esta preciosa mañana. Te alabamos, Señor, porque no hay nadie como tú, mi Padre eterno. Gracias te damos. Amén, amén y amén. Hoy quiero compartirle a usted que se encuentra allí conectado, conectada, una palabra, me disculpan, ahora sí, una palabra bajo el tema: no rechaces la gracia. No rechaces la gracia abundante de Dios. Esa que Él derrama, quiere derramar cada día sobre cada uno de nosotros. Y la gracia de Dios, que es por medio de Cristo, nos cubre para darnos una nueva oportunidad de arrepentirnos y de volvernos al Padre. Esa gracia que por medio de Cristo, porque fue Cristo quien la ganó para nosotros, Dios la derrama todos los días sobre nuestras vidas. Por eso dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana, porque hasta el día de hoy usted y yo tenemos la oportunidad de hincarnos, de doblar nuestras rodillas delante del Padre, de arrepentirnos y de pedirle perdón por todo lo que a Él no le agrada en nuestras vidas, y tenemos la oportunidad de corregir nuestro andar, nuestro caminar, nuestros pasos y de volvernos a Él. Amén. Pero quiero invitarle a que usted vaya conmigo allí al libro de Juan. En el capítulo 12, a partir del verso 37, nos habla Jesús de la siguiente manera: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes
muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amén, amén y amén. Aquí nos está hablando el Señor algo muy importante. Y aquí Jesús está haciendo un constante llamado a todos para que le recibamos y creamos en Él, nos volvamos a Él, como dice la Escritura, como enseña la Escritura. Pero dice el verso 37, donde acabamos de leer en el Evangelio de Juan: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. A pesar de que Jesús les había mostrado suficientes evidencias de que Él es ese Mesías que ellos tanto estaban esperando, aun cuando Jesús se glorificó el nombre del Padre en medio de ellos, aún así ellos no querían creer, porque a pesar de estas señales, dice la palabra, no creían en Él. Y esto no fue algo extraño, o sea, esto no fue algo aislado, sino que constantemente vemos al pueblo de Dios incrédulo, vemos al pueblo de Dios rebelándose en contra de Dios. Vemos una fuerte resistencia en todo el Antiguo Testamento del pueblo hacia los profetas, hacia esos hombres enviados por Dios que siempre estaban haciendo un constante llamado al arrepentimiento y a que caminaran en los justos caminos del Padre. Entonces, aquí el Señor siempre les estaba enviando como esas advertencias, ¿verdad?, al pueblo. El Señor siempre, en su misericordia y en su amor, siempre les estaba hablando, siempre les estaba advirtiendo, siempre estaba allí de continuo, enseñándoles, diciéndoles, pero aún así el pueblo no hacía caso a los profetas, el pueblo no escuchaba la voz de Dios, sino que terminaban por rebelarse contra Dios, terminaban por irse en contra de los estatutos y de los mandatos de Dios. Y es necesario, amados que me están escuchando, que podamos reflexionar en la palabra, en las escrituras, en lo que Dios nos está hablando para estos tiempos, porque necesitamos ver más allá de las circunstancias y de lo que nos quieren hacer creer el mundo, el enemigo, todas las cosas, las tendencias, las modas, todo lo que se está viendo y todo lo que se está levantando en nuestra sociedad. Y necesitamos, por medio de la palabra, poder ser entendidos en los tiempos y poder darnos cuenta sobre la verdad que es Cristo. Si usted se da cuenta, el único que afirma que es el camino, la verdad y la vida es Jesucristo. Y Dios desea que tanto usted como yo, que el hombre, seamos pensantes, que usted y yo razonemos, que usemos nuestro intelecto, porque cuando usted y yo nos ubicamos en la perspectiva correcta de Dios, nos vamos a dar cuenta que la fe no es algo que va en contra de la lógica, sino que nosotros pensamos acorde a nuestra lógica humana, y nuestra lógica humana está siendo precedida por el sistema de este mundo, y este mundo está siendo gobernado lastimosamente por Satanás. Y por eso es que muchas veces en nuestro propio razonamiento no encontramos esa concordancia con el pensamiento de Dios. Necesitamos ubicarnos en la perspectiva de Dios, en los caminos de Dios, para poder estar en sintonía con el corazón de Dios, con el deseo de Dios y ese diseño perfecto que Él tiene para nuestras vidas, y así poder entender la voluntad de Dios, así poder entender ese propósito para el cual Él nos ha llamado y donde desea que usted y yo podamos estar. Que no nos dejemos llevar por los afanes de este mundo, porque el enemigo siempre ha querido que el hombre se iguale a los animales. Y si usted se da cuenta, cuando Dios hizo el cielo y la tierra, los animales
fueron creados por la orden de Dios. Cuando Dios habló y dijo que sea el cielo, sea la tierra, que hayan animales, que hayan peces, que haya aves en los cielos, fue por la voz de Dios, porque Él habló, porque Él dijo. Pero cuando creó al hombre, cuando nos creó a usted y a mí, dice que Él tomó de la tierra y hizo barro. Y Él dice que cuando ya nos formó con delicadeza, con cuidado, tuvo especial cuidado de cada parte de nuestro cuerpo, Él sopló aliento de vida sobre el hombre. Igualmente hizo sobre la mujer cuando hizo dormir al hombre y sacó la costilla y nos formó. Y dice la palabra que sopló aliento de vida. Pero ¿qué ha hecho el enemigo? Degradar al hombre, querer degradar la condición del ser humano. Que usted y yo vivamos afanados, vivamos turbados, que solamente nos preocupemos por lo que normalmente se preocupa un animal, por el alimento, obviamente nosotros por el estar vestidos, por tener donde vivir, que nos preocupemos por lo que sabemos y las escrituras nos enseñan que Dios nos va a proveer cuando nosotros caminamos conforme a su voluntad. Y en ese engaño nos quiere mantener el enemigo, y por eso nosotros necesitamos reflexionar en la palabra de Dios y poder ser ubicados en la posición y en el lugar que Cristo nos ha dado juntamente con Él. En el lugar y en la posición donde Cristo nos ha puesto, nos ha levantado. Y por eso Él no se cansa de hacer ese constante llamado para que usted y yo procedamos al arrepentimiento. Y Dios desea que usted y yo pensemos, que usted y yo razonemos, pero que lo hagamos en la verdad que es Cristo, lo hagamos en la verdad que está dispuesta en su palabra, no en el razonamiento del mundo y no en lo que el mundo nos quiere hacer creer y cómo el mundo nos quiere tener y nos quiere llevar a vivir, ¿verdad? Entonces, la palabra aquí también nos está enseñando cómo muchos utilizan cosas externas como excusa para esconder, como excusa para encubrir, esa incredulidad en sus corazones. Porque todas estas personas, dice la palabra, que a pesar de que veían las señales, aún no creían en Jesús. Y eran personas extremadamente religiosas, que practicaban todas las ceremonias habidas y por haber, que no se sentaban a comer sin antes lavarse las manos, que iban a la sinagoga religiosamente todos los días, que oraban, que se sabían la ley, pero que aún así, viendo las señales, no creyeron en el Mesías que les llegó y no lo quisieron recibir, no quisieron creer en Él. Y esto es impactante porque podemos ver hoy en día cómo se ve el que muchas personas esconde o encubre la incredulidad de su corazón detrás de la religiosidad. Hay personas que las ve usted en la iglesia y llevan 10, 20 años en la iglesia, pero siguen en la misma condición que cuando llegaron. Siguen en la misma condición que cuando recibieron al Señor en sus corazones, porque realmente no ha habido un nuevo nacimiento en ellos, porque realmente aún en sus corazones hay incredulidad y no han querido recibir lo que Cristo, la verdad que es Cristo en sus vidas. Pero nos sigue diciendo allí el verso 38, seguimos allí avanzando, dice: para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Cuando muchos leen este pasaje, muchas veces lo malinterpretan y tienen allí como una excusa para torcer lo que Jesús nos está queriendo hablar o lo que el apóstol Juan nos está queriendo mostrar a través de la palabra, ¿verdad? Y la incredulidad de Israel no había sido un hecho aislado.
La incredulidad del pueblo de Dios no había sido un secreto para nadie, que desde el Antiguo Testamento, desde la ley, venían constantemente rebelándose contra Dios. Y por eso los profetas habían tenido que dirigir constantes advertencias al pueblo de parte de Dios. Habían tenido que estar siempre hablando al pueblo el juicio y las consecuencias de su rebeldía en contra de Dios. Y hay algo que debemos entender y que es muy importante que usted lo pueda recibir de la mejor manera en esta mañana. Y es que lo que fue profetizado no fue lo que produjo, o sea, la profecía de los profetas, entre esos el profeta Isaías, no fue lo que produjo la incredulidad en el corazón de los judíos. Porque muchos dirán, no, pero ya eso fue profetizado, quiere decir que ellos no tienen la culpa de ser incrédulos. Muchos se escudan de esa manera para salvar su responsabilidad delante de Dios. Pero quiero poderles transmitir esto de la mejor manera, y es que lo que el profeta Isaías, el profeta Ezequiel, Daniel, Jeremías, todo lo que los profetas y muchos hombres de Dios profetizaron, no es excusa para que digan, no, es que el pueblo se rebeló o el pueblo no creyó, porque ya eso había sido profetizado, eso tenía que ser así, eso tenía que cumplirse. Y la verdad es que no. Estas profecías no fueron lo que produjo la incredulidad en el corazón del pueblo de Dios. Es como cuando nosotros, por ejemplo, los que somos padres, que tienen sus hijos, de pronto yo tengo a mis hijos pequeños, pero los que tienen sus hijos un poco más grandes, que están viendo conductas erróneas, que están viendo que su hijo se está conduciendo de una manera equivocada, y comienza a hacerle como ese llamado de atención, ese papá, ¿verdad? Mira, no andes con fulanito, porque mira, fulanito es esto, yo me he dado cuenta desde que andas con él, has cambiado, estás rebelde, no quieres obedecer, eres desordenado, desordenada. Y seguramente ese papá o esa mamá le están haciendo advertencias a ese hijo, ¿verdad? O a esa hija, que lo están viendo que se está conduciendo de manera equivocada. Y de esa misma manera Dios siempre ha hecho con su pueblo, Dios siempre ha hecho con usted y conmigo. Cuando nos ve por caminos equivocados, Dios siempre nos está enviando alarmas, Dios siempre nos está advirtiendo a través de su palabra, por medio de otras personas, en las predicaciones, en la iglesia, ¿verdad? A través de nuestros líderes, de nuestros pastores. Pero somos nosotros los que determinamos si nos encaminamos en el camino correcto, en el camino justo, que es el que Dios nos está mostrando, o decidimos persistir en el camino erróneo, en el camino equivocado. Y aunque haya sido profetizado la incredulidad del pueblo judío, esto no era la excusa para que esta incredulidad se arraigara en el corazón de ellos, porque eso sería negar como que toda la responsabilidad del hombre. Y lo que Isaías estaba haciendo era anticipar la incredulidad del pueblo en medio de lo que Jesús estaba haciendo, mas no la estaba causando. Las profecías no eran las causantes de la incredulidad del pueblo. Es como cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: en los postreros días habrán hombres amadores de sí mismos, egoístas, que siempre van a propender por sus propias conveniencias. El apóstol Pablo no era algo que él estaba deseando para el hombre, ni era algo que él estaba diciendo, no, es que ya el apóstol Pablo nos echó la sal o nos está deseando lo malo, no. Él estaba viendo, le estaba siendo mostrado por el mismo Dios, por el mismo Jesús, la inclinación y la tendencia del ser humano con el pasar de los tiempos. Y él se estaba anticipando en el tiempo a lo que iba a suceder en los postreros días, que es lo que estamos viendo hoy en día. Cada vez el corazón del hombre está mayormente endurecido, cada vez
la gente quiere tener menos conciencia. Miren nada más lo que acabamos de ver, que se aprobó el aborto legal hasta los 6 meses de gestación. Cada vez hay mayor inconsciencia en el ser humano, cada vez quieren ser menos responsables, no quieren tener responsabilidad por sus actos, ni queremos asumir consecuencias por nuestras decisiones. Y es precisamente lo que estaba pasando en la época de Jesús, lo que pasó también en la época de Isaías y lo que también está pasando en nuestra época, porque a veces decimos, no, pero eso fue hace 2000 años, pero no. La palabra permanece para siempre y así como lo vivió Jesús en aquella época, así lo estamos viendo en esta época, la dureza en el corazón del hombre, del no querer recibir consejo ni recibir confrontación, sino siempre propender a la autodestrucción, siempre propender a que nos acabemos entre nosotros mismos. Y el propósito de las profecías no era el de empujar a los hombres a pecar, antes bien Dios usaba a los profetas con el fin de llamar a su pueblo al arrepentimiento para que se apartaran de sus pecados. Así como usted y yo estamos siendo instrumento en las manos de Dios para hacer un llamado al arrepentimiento, para que nos volvamos nuevamente al diseño de Dios, al origen, al inicio, que nos volvamos nuevamente al propósito que Dios tiene para con el hombre, para con la humanidad entera. ¿Usted cree que si Dios hubiese predestinado al hombre para autodestruirse, hubiese enviado a su hijo a morir en una cruz por usted y por mí? ¿O hubiese enviado tantos profetas? ¿O hubiese levantado a hombres y mujeres que a lo largo de la historia han dado su vida para que usted y yo hoy podamos conocer del Evangelio, para que usted y yo hoy podamos recibir la gracia abundante que viene de parte de Dios? Yo creo que no. Y muchos hoy en día quieren sembrar esa duda y esa incredulidad aún en medio del pueblo, con excusas erróneas y equivocadas para que nos apartemos de allí, para que nos apartemos de la cobertura de nuestro Padre Celestial. La presencia de Dios, el usted y yo estar y permanecer en la presencia de Dios, consiste en ver desde la eternidad lo que va a suceder en el tiempo. En otros devocionales yo les he comentado que cuando usted y yo buscamos de estar en la presencia de Dios, nos estamos anticipando a los tiempos, porque es allí en su presencia donde Dios nos permite ver lo que va a sobrevenir para su pueblo, lo que va a sobrevenir para, en el caso de usted que es padre de familia, para su hogar, para sus hijos. Dios nos alerta, el Espíritu Santo nos alerta cuando algo no está funcionando bien, cuando algo se está saliendo de control, cuando tenemos que tomar acción en alguna área de nuestras vidas o de nuestro hogar. ¿Y dónde podemos escuchar esa instrucción? ¿Dónde podemos escuchar esa alerta? Allí en la presencia de Dios. Allí donde Dios quiere hablarnos, quiere capacitarnos, quiere prepararnos para que usted y yo podamos tener la entereza y la firmeza, aún en estos tiempos donde muchos dicen ser cristianos pero quieren abolir los principios de la palabra, donde muchos dicen amar a Dios pero quieren anular la voz de Dios, los mandatos, los estatutos de Dios, y quieren caminar en su propio deseo, en su propia carne, en sus propias pasiones. Y cuando usted va al libro de Deuteronomio, rápidamente quiero leerle en Deuteronomio este pasaje. Me gusta siempre traerlo a colección porque es una advertencia que el Señor nos hace. Deuteronomio capítulo 30, verso 19 dice, me da un momento, ahora sí, dice de la siguiente manera: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy,
contra vosotros. Ese hoy no fue solamente el día que Dios lo dijo, está hablando de un presente continuo, o sea que todos los días el Señor nos está haciendo un llamado y está por testigos los cielos y la tierra de que hoy llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y nos dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Él allí mismo nos da la respuesta. Él pone delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y ahí mismo te dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y sigue diciendo la palabra de Dios aquí en Juan. Se me perdió Juan. Aquí está. Sigue diciendo allí en el capítulo 12, en el verso 39 y 40, dice, por esto no podían creer porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto se debe a la mala disposición del pueblo. Resulta que ya ahora no es cuestión de que no solamente no quieren creer en Jesús, no quieren recibir a Jesús, sino que ya ahora no pueden. Y déjeme decirle algo, el pecado, la incredulidad, no entra como algo que le va a avisar a usted, yo soy la incredulidad y voy a llegar a tu vida. No, el pecado no llega como pecado a decirle, yo soy el pecado y voy a destruirte. Estas son cosas que entran a nuestras vidas con mucha sutileza, que entran por algo pequeño, que entran por algo por algo que primero trata de confundirnos, y a través de la confusión, del creer que porque así hizo Satanás con Eva. Primero la puso como que a pensar, a dudar, primero la puso como que quiso confundirla del propósito de Dios, y después la engañó haciéndola creer que al comer del árbol del bien y del mal iba a saber más, no sabiendo ella que lo que esa desobediencia iba a traer era destrucción para sí misma, porque el fin del enemigo es destruirnos. Por eso Jesús nos dice en Juan 10:10 que Satanás ha venido para robar, para matar y para destruir. Porque el fin del enemigo va a entrar como algo chévere, como algo bonito, como algo sutil, como algo inofensivo que usted de pronto ni le va a prestar atención. Pero es como una bola de nieve, va a ir creciendo, y cuando usted venga a ver, ya tiene el corazón tan endurecido que ya ni aunque quiera va a poder creer ni volverse al Señor. Ya estos judíos habían rechazado tanto a Jesús que cada vez que ellos escuchaban que Jesús hacía un milagro, en vez de alegrarse, en vez de darle la gloria a Dios, lo que hacía era que se enojaban, se constipaban, se llenaban más de odio hacia Jesús, y ahora sí hay que buscarlo, y ahora sí hay que matarle, y ahora tenemos que tomar medidas. Porque cada milagro, cada señal que Jesús hacía no era motivo de gozo, ni de que ellos le entregaran su vida a Dios, ni motivo de que su fe fuera aumentada, sino que era motivo de enojo, de que su soberbia en contra de Jesús aumentara. Ya su corazón estaba tan endurecido por la constante resistencia que ellos tenían en contra de Jesús, que ya el endurecimiento de sus corazones era irreversible. Y ya dice la palabra, no solamente no querían creer, sino que ya habían llegado a un punto donde no podían, donde todo lo que Jesús quisiera hacer para que ellos le recibieran, para que ellos se volvieran a Jesús, ya eso rechinaba contra ellos, porque ya ellos no tenían la sensibilidad para ver más allá. Y Jesús es el Hijo de Dios y que vino para salvación de toda la humanidad.
Y miren qué tremendo esto, porque vemos que no solamente no quieren creer, sino que ya no pueden. Y este continuo rechazo del pueblo a las evidencias presentadas por el Señor los habían conducido a un estado de ceguera y endurecimiento en el que habían perdido toda sensibilidad y por lo tanto habían perdido la capacidad de creer. Y quiero decirle algo, cuando usted y yo rechazamos la luz, cuando usted y yo presentamos esa constante renuencia, esa constante resistencia a la verdad que es Cristo, cuando nos está Cristo hablando, nos está diciendo su palabra, mira, tienes que perdonar, deja la amargura, entrégame tus cargas, entra en mi reposo, acércate a mí, dice el Señor, y usted está allí como resistido, como que no, me cuesta, como que siempre sacándole excusas al Señor, como que siempre encubriendo el no querer acercarse al Señor. Va a llegar un momento en que su corazón muy seguramente se va a endurecer y usted va a desviarse completamente del propósito de Dios, y no es el deseo de Dios para con nosotros. El deseo de Dios es que usted y yo tengamos un corazón sensible a su Espíritu Santo y que cuando Él nos hable nosotros escuchemos, nosotros acudamos a ese llamado, nosotros estemos allí prestos a obedecerle y a caminar en lo que Él nos está mostrando, en lo que Él nos está diciendo. Cuando usted y yo rechazamos la luz, damos lugar a las tinieblas. Es como cuando usted está enfermo y rechaza la medicina. Cuando usted está enfermo y rechaza la medicina, ¿qué le va a pasar? Muy seguramente va a sucumbir a la enfermedad. Y no es porque se lo estén deseando o lo hayan profetizado, es porque usted así lo está decidiendo, es porque usted así lo está determinando. Y muchas veces nosotros, con nuestra manera de actuar, de vivir, de pensar, rechazamos la luz de Cristo en nuestras vidas. Muchas veces nos ensoberbecemos y decimos, es que tiene que ser como yo digo, y si no es como yo digo, entonces no se hace. Sin antes buscar la dirección de Dios y decirle, Señor, ¿qué quieres que se haga? ¿Cómo quieres que sean las cosas? Ayúdame a morir a mi orgullo, ayúdame a morir a esta ceguera espiritual, Señor. Abre mis ojos para que yo pueda ver tu obrar en mi vida, para que yo pueda ver lo tuyo en mi vida. Y tenemos que entender que aunque peregrinamos en esta tierra, no debemos militar en esta tierra. No debemos militar en el sistema de este mundo. Nosotros debemos ser militantes del reino de los cielos. Nosotros debemos ser militantes de la palabra de Dios, de la voz de Dios. Y para poderla escuchar necesitamos estar allí de rodillas delante de su presencia. Necesitamos clamar voz en cuello y clamar a Dios para que Él nos responda y nos muestre todas las cosas que Él quiere mostrarnos, nos enseñe todas las cosas que Él quiere enseñarnos. Amén. Entonces, cuando se desprecia reiteradamente las oportunidades que Dios nos da para acogernos a su gracia, finalmente se produce la incredulidad y se produce un grado de incredulidad donde ya no hay reversa. Por eso he titulado este mensaje, no rechaces la gracia, porque como les decía en el devocional pasado, va a llegar un momento en que las puertas se van a cerrar. Y cuando usted quiera volver ya, ir a buscar la lámpara y buscar el aceite y quiera volver, las puertas van a estar cerradas. Y muy seguramente se va a doler y se va a lamentar de no haber aprovechado esta oportunidad que hoy, que ayer, que mañana nos está brindando el Señor, para que nos volvamos a Él, para que cambiemos, para que nos arrepintamos. Y dice el verso 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Él. Con todo esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en Él,
pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Aquí está diciendo algo muy importante el apóstol Juan, y él hace referencia a Isaías 53 y a Isaías capítulo 6 para hacer como una defensa, porque el pueblo judío niega hasta el día de hoy a Jesucristo, niega al Mesías, pero fue profetizado, fue dicho. Y ahora él dice, con todo esto, aún los gobernantes, o sea que habían gobernantes que sí creyeron en las señales. Habían gobernantes, aún ellos creían en las señales, pero tenían temor de los fariseos, tenían temor de la sociedad, que los fueran a expulsar de la sinagoga, que los fueran a menoscabar o a quitar el poder que ya tenían por causa de sus convicciones y por causa del creer en Jesús. Y es aquí donde el Señor nos hace un fuerte llamado a no buscar agradar más al hombre que a Dios, porque intentar agradar a los hombres es algo totalmente incompatible con el servicio a Cristo. Y no existe una postura intermedia entre la fe y la incredulidad. Somos llamados constantemente a elegir entre Cristo y el mundo, a elegir entre la luz y las tinieblas, y a elegir entre la verdad y la mentira. Hoy el Señor nos está diciendo, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y por eso dice también el libro de Apocalipsis, ya para que podamos orar, dice en el capítulo 3, en el verso 15 de la siguiente manera. Apocalipsis 3:15 le dice Dios a la iglesia de la Odisea, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y cuando usted va al libro de Proverbios, me encanta este pasaje en Proverbios capítulo 3, en el verso 3, dice la palabra, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Lo que mayormente a usted y a mí nos puede dar gracia y favor delante de los hombres es el buscar primeramente agradar a Dios, es el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y eso es lo que nos va a llevar a tener buen testimonio delante de los hombres. Yo quiero invitarle a usted a orar en esta mañana y espero que esta palabra la haya recibido de la mejor manera y le haya llevado a reflexionar sobre nuestro andar con el Señor, porque cada día se va acercando más el tiempo, se va acercando más la venida del Señor y queremos estar preparados, ¿verdad? Como dice la palabra, que cuando Él venga nos encuentra haciendo lo bueno, nos encuentra haciendo lo correcto. Y que podamos estar tanto usted como yo y todos los que nos rodean allí en la patria celestial con nuestro Padre eterno. Amén. Yo le invito a que podamos orar y decirle, Señor, gracias te damos en esta preciosa mañana, Señor. Gracias porque tú hablas a nuestras vidas, hablas a nuestros corazones. Yo sé que estás trayendo entendimiento y te estás revelando, Señor, allí a cada uno de mis hermanos. Yo sé que estás hablando a los corazones y que estás trayendo convencimiento de pecado, Señor. En esta mañana, Padre Celestial, nos presentamos delante de ti, Señor. Te pedimos que cambies nuestros corazones, que cambies ese corazón duro, ese corazón de piedra y nos des un corazón de carne, Señor,
que te ame, Señor, que te anhele, que anhele tu presencia, un corazón, Señor, dispuesto, Señor, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, a buscar primeramente lo de arriba, lo eterno, un corazón dispuesto a poner su mirada en el autor y consumador de la fe, en aquel que todo lo puede hacer posible, mi Rey amado. En esta mañana, Señor, nos entregamos delante de ti, mi Rey, y nos despojamos en tu presencia, Señor. Como tú hablas en tu palabra, que vayamos a ti los que estemos cansados, los que estemos cargados, porque tu voz traerás descanso. Y hoy queremos entrar en ese reposo que es Cristo. Hoy queremos entrar por la puerta de las ovejas. Hoy queremos entrar, Señor, a tu redil, donde podemos encontrar dirección, donde podemos encontrar, Señor, todo lo que necesitamos, que es tu presencia en nuestras vidas, Padre eterno. Te bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor. Gracias porque tú traes sanidad, porque tú traes libertad, porque tú nos levantas, Señor, y nos das una nueva oportunidad cada día. Te bendecimos, glorificamos tu nombre en este día y te pedimos que se haga tu voluntad sobre cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Les bendigo a todos los que han estado allí conectados hasta este punto. Gracias nuevamente por su fina sintonía, por estar atentos a la palabra del Señor en esta mañana. Y si esto ha sido de bendición para tu vida, te invito a que la puedas compartir en tus redes sociales, a que la puedas también enviar a otras personas para que también puedan ser edificadas con este mensaje de la palabra del Señor. Te bendigo, te mando un fuerte abrazo y que hoy tengas un día en victoria, lleno de la gloriosa presencia de nuestro Padre Celestial. Busco lentamente tu voz, tu respiración, y quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños.